portasti, Creatorem mundi, januistique te feci, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Jesum Christum. Eructavi cor meum barbum bono, dico ego pera mea Dei. Beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, januistique te feci, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Jesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc semper et in saecula saeculorum. Amen. A te elevavi oculos meos, qua habitas in celis, ecce sicut oculis servorum manibus Dominorum suorum. Sicut oculi ancillei manibus Domine sue, ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum doni misereatur nostri. Miserere nostri Domine, miserere nostri, quia multum repletis sumo despectione, quia multum repletis anima nostra, opprobrium abundantibus despecius superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defendenos in perelio contra nequis insidii diabolis presidium, impere ile Deo supplici et peccamur, tu que principe milicia celeste, Satanás, los que spiritus malignos, quia perdizione in mano perpagantur in mundo divina virtute in inferno detrude. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis del Padre José Manuel. Ojalá Dios les dé la gracia de verlo hasta el final. No se les olvide lo que dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Qui ocnes homine vul salvo fieri et ad missione veritate venire. Que Dios quiere que todos los hombres se salven llegando al conocimiento de la verdad. La verdad es Jesucristo y su esposa, la Santa Iglesia Católica. Hoy en día, ustedes saben, esta semana precisamente ha habido tantísimos escándalos de parte de la curia romana. Acuérdese que todo lo que bota la serpiente allá de la sala Pablo VI del Vaticano, pues es veneno y es lo que ha mandado en cantidades. Esta semana tenemos desgraciadamente la noticia de que van a excomulgar a Monseñor Viganó. Ahí les agrego el enlace del canal de este señor Isaac, un señor de España, que hace un buen trabajo. El único problema es que él es muy dado a creer en las videntes, esas videntes, o sea, en las apariciones de la Virgen. En eso hay que tener mucho cuidado, como yo les he dicho,
por ejemplo, esas apariciones de Medjugorje, que son abiertamente en contra de la iglesia, promoviendo principios totalmente ecumenistas, y la misa bailable y todo eso, o sea, no se puede estar con eso. Y otras apariciones, por eso entonces, pues yo les pongo el enlace como para que lo escuchen, porque de todas maneras él tiene muchas cosas positivas, y he visto que ha ido avanzando en la defensa de la fe, y es una persona sincera que yo, por ejemplo, lo encomiendo a Dios todos los días para que el Señor le vaya dando cada día más fortaleza y más sapiencia para defender lo que hay que defender, no lo indefendible. Entonces ahí les pongo para que se enteren de la noticia de la excomunión de Monseñor Viganó. Yo, por mi parte, prefiero a Monseñor Viganó 1000 veces excomulgado que estar en comunión con la serpiente del Vaticano. Cuando iban a excomulgar a Monseñor Lefebvre, le decía yo a un señor que fue muy defensor de la doctrina acá en esta ciudad, ya falleció hace tiempo, y le decía, yo prefiero a Monseñor Lefebvre excomulgado 1000 veces y no en comunión con el Vaticano. Y cuando eso, el Vaticano no estaba tan podrido como está ahora. Aparentaba botar salud y putrefacción, pero ahora todo es putrefacción. Entonces, ¿qué vamos a preferir? ¿A un obispo que esté en comunión con esa putrefacción o a un obispo que es objetivo y que realmente está destapando esa putrefacción, esa cloaca que está carcomiendo a la iglesia en todos sus cimientos? Pasamos al capítulo A. Ahora recemos también, le pido que por favor hagan oración por la obra de Monseñor Viganó. Yo todos los días tanto oro por ustedes como oro por él, para que el Señor en su santísima sangre, de su santísima sangre, le aplique unos méritos a su obra, y pues pueda la iglesia volver, digámoslo así, a tener rumbo e identidades propias de la verdad. Volvemos entonces al catecismo, pasamos a la cesación de la obligación y de la ley, capítulo 3 del Tratado sobre la Moral. Esto es tomado del libro del Padre Faría, Curso Superior de Religión. Dice, la ley deja de obligar de dos maneras. Primero, si cesa la misma ley, y entonces deja de obligar para todos. Segundo, si cesa solo de obligación de ley, y entonces cesa para algunos. ¿Cómo cesa la obligación? Para algunos. La obligación de la ley cesa de 4 maneras: por excepción, impedimento, dispensa y privilegio. Debemos agregar la epiqueia, que equivale a una dispensa presunta. La excepción, el impedimento. La exención tiene lugar cuando uno deja de ser súbdito, por ejemplo, pasando de un lugar a otro donde la ley ya no obliga. Podemos lícitamente eximirnos de la obligación en esta forma, porque la ley no nos obliga a permanecer súbditos suyos. Todos son los impedimentos que excusan de la obligación de la ley: la ignorancia y la impotencia. La ignorancia, cuando es invencible, excusa de la obligación, lo mismo hay que decir del olvido involuntario. B, cuando es vencible, no excusa de la obligación, pero sí disminuye la falta, tanto más cuanto menor ha sido el descuido de instruirse. Tratándose de leyes irritantes o inhabilitantes, la ignorancia puede excusar de la falta, pero no impide que el efecto quede nulo. La impotencia es una grave dificultad de cumplir la ley, distinta de la dificultad intrínseca que la misma ley puede ofrecer. La dificultad intrínseca a la ley no excusa de la observancia. Por ejemplo, la pena muy grande que uno puede sentir al confesarse, o la debilidad que se experimenta con el ayuno. Respecto a la impotencia, si se trata de leyes naturales negativas, ninguna dificultad, ni siquiera el peligro de muerte, excusa de ellas. Así, para salvar la vida no se puede blasfemar. La razón es que la ley natural prohíbe lo que es intrínsecamente malo. Si se trata de cualquier otra ley, naturales, afirmativas, ley divina, positiva, leyes humanas, eclesiásticas o civiles, excusa la grave dificultad de observarlas o el daño proporcionadamente grave
que puede sobrevenir de la observancia. Aquí se explica el principio: la ley no obliga con grave inconveniente. Sin embargo, hay excepciones. No excusa la gravedad, la grave dificultad. Si se sigue escándalo o desprecio a Dios o a la Iglesia, si se urge evitar un grave daño público o el cumplimiento de un deber de Estado. Así, en una epidemia, ni el párroco ni el médico pueden abandonar a los enfermos, aunque peligre su vida. El caso de la pandemia, cómo cerraron los templos, entregaron a la gente al olvido completamente. Cuando se trata de las leyes civiles, el principio: la ley no obliga con grave inconveniente, tiene aplicación para el fuero interno de la conciencia, pero no para el fuero civil externo. La ley civil en estos casos es más rígida y no admite la excusa de grave inconveniente, sino que aplica el principio de dura ley, pero ley. La dispensa. Dispensa es la licencia de no cumplir la ley en un caso particular. Puede dispensar el legislador en sus propias leyes y en las de sus antecesores o inferiores o delegados de él. Para la dispensa se requiere dos cosas: que haya causa justa y que esta causa se exponga con verdad. Si no hay causa justa, la dispensa es ilícita, y si no fue concedida por el mismo legislador, sino por un delegado, es inválida. Es también inválida cuando no es verdadera ni siquiera una de las causas que se expresaron al pedirla y que movieron al superior a concederla. La dispensa puede darse para un solo efecto o para efectos sucesivos. En el primer caso vale aunque desaparezca la causa. Así vale la dispensa de un impedimento, aunque al momento de contraer el matrimonio hubiere desaparecido la causa que motivó la dispensa. Pero cuando la dispensa se da para efecto sucesivo, no vale sino mientras dure la causa. Así el dispensado de ayudar por enfermedad durante la Cuaresma no está dispensado sino mientras esté enfermo. La dispensa que uno presume toma el nombre de epiqueia. La epiqueia. Epiqueia es suponer prudentemente que si el legislador supiera las circunstancias en que estamos, nos excusaría de cumplir la ley. Por ejemplo, por epiqueia puede dejar de ayunar el que amanece con dolor de cabeza, o el que no tiene cómo preparar un alimento conveniente. La epiqueia vale en la conciencia con dos condiciones: que no se trate de la ley natural o de las leyes anulantes o inhabilitantes, que la observancia de la ley se haya hecho nociva o muy onerosa. Cuando es fácil consultar al superior, conviene hacerlo, y es de rigor si la ley sufre menoscabo. El privilegio. Privilegio es una disposición permanente que el legislador concede en favor de uno o varias personas, diferente de la ley en que se da en beneficio común y no de algunas personas, de la dispensa en que ésta se da para un caso particular, y el privilegio es permanente. Ejemplos de privilegios: el tener oratorio particular, el de reducción de los ayunos para la América Latina. Nota: solo el legislador puede conceder privilegio. El uso de privilegio es potestativo y no obligatorio, a menos que la caridad o un precepto del superior dado por el bien común lo haga obligatorio. ¿Cómo cesa la ley para todos? La misma ley puede cesar de tres maneras: por determinación del legislador, por cesar por completo la causa que la motivó y por legítima costumbre contraria. Tratemos con algunos detenimientos lo relativo a la costumbre. La costumbre, según Santo Tomás de Aquino, desempeña un triple papel. Puede introducir una ley, como cuando toda una comunidad establece una costumbre con la intención de obligarse. Segundo, cuando es legítima, hace cesar la ley. Tercero, interpreta la ley, esto es, da a conocer su sentido y alcance. Para que una costumbre sea legítima y haga cesar una ley,
se requiere que sea, primero, razonable, segundo, introducida por la mayor parte de la comunidad con ánimo de derogar la ley, tercero, por largo tiempo, cuarto, sin reclamo de parte del superior. Razonable no lo es si va contra el derecho divino, eclesiástico o el bien general. Introducida por la mayor parte de la comunidad y no solo por algunos individuos y familiares con actos repetidos y públicos y con ánimo de libertarse de la obligación de la ley. Por largo tiempo, 40 años o menos que el derecho exija más. Sin reclamo por parte del superior, esto es, con su consentimiento al menos tácito. La ley civil colombiana admite que la costumbre puede crear derecho, pero afirma la costumbre en ningún caso tiene fuerza contra la ley. La costumbre, sin embargo, ha prevalecido sobre la ley. Por ejemplo, los bienes muebles hallados son del inventor y no del municipio. Sin embargo, cuando ha pasado largo tiempo sin que se observe una ley, puede suceder que ésta pierda su valor, y si no porque se le conceda a la costumbre de valor contra ella, al menos porque llegue a ser inútil. La sanción. Toda ley debe tener su correspondiente sanción, porque de otra manera sería ineficaz, pues los súbditos la violarían impunemente. La ley moral tiene como sanción en esta vida la voz de la conciencia, que nos vitupera o alaba, y en la otra un premio o castigo eterno. Las leyes humanas, eclesiásticas o civiles tienen también su sanción. Además, como ellas obligan, en consecuencia, vienen a ser respaldadas por la sanción divina. Termina aquí este tratado de la moral, y pasamos, si Dios nos da vida, en el próximo video a lo que es pecado, que eso es importantísimo ya para que entremos en materia espiritual de saber qué es pecado. Yo entiendo que estos capítulos, estos videos han sido tediosos, digámoslo así, pero como yo les he repetido, eso está en el tratado. Yo no puedo suprimirlo porque sería tomarme unas atribuciones que no hay por qué. Les agradezco que hayan visto el video hasta el final, y bueno, que no dejemos de pedir por la Santa Madre Iglesia, pidamos por Monseñor Viganó, y para que él, pues Dios lo ha escogido para dirigir la Iglesia en este tiempo de apostasía, pues le dé la firmeza y la sabiduría y la fortaleza para avanzar el camino, para saber por dónde debe ir, y para que Dios le dé la gracia de ejecutar las cosas. No nos debe preocupar por las persecuciones. Monseñor Lefebvre fue excomulgado, ahora es Monseñor Viganó, pues entonces démonos cuenta cómo el Señor, como dice Santa Teresa, si Dios permitió que su Hijo fuera tratado con cruz, ¿qué esperamos nosotros ser tratados con cosa diferente? Adiutorio nostrum nomini Domini, qui feci celum et terram. Domino vobiscum con spiritu tuo, benedicamus Domino Deo gratias. Benedicat vos omnipotens et misericordominus, Pater et Filius Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.